Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 17, versículo 1, donde dice: Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. Comienza diciendo: mi aliento es corrupto, es decir, es un aliento ofensivo para los que me rodean a través de mi enfermedad. Pero note que por otro lado, la palabra en hebreo aquí traducida, corrupta, puede significar también atada, estrechada o angustiada por el dolor, como una mujer de parto. Por otro lado, Capelot dice que cree que es mejor traducir la frase: tengo tal opresión que casi no puedo respirar. Sigue diciendo: mi espíritu está gastado o perdido. Es decir, mi espíritu vital y mis fuerzas animales están gastadas, ya que mi alma está lista para dejar el cuerpo. Por tanto, soy un hombre muerto. También dice que mis días se extingue, es decir, la lámpara de mi vida está muy gastada y está a punto de apagarse. Sigue diciendo: las tumbas están listas para mí. Esto es, la tumba, el número plural, se pone por el singular, o bien habla de los sepulcros de sus padres, a los cuales iba a ser reunido. El comentario de Hachi dice que estoy listo para la tumba, y el texto hebreo dice: la tumba para mí, o tengo la tumba. Pero note que cualquier adición parece estropear esa elegancia de expresión que consiste en un giro repentino y rápido del pensamiento, como si Job hubiera dicho: mi aliento se ha ido, mis días extinguidos, y además tengo la tumba preparada. Y así, por otro lado, la Vulgata dice que la tumba solo queda para mí. Donde quiera que vayamos, solo hay un paso entre nosotros y la tumba, ya que los sepulcros donde yacen nuestros padres están preparados también para nosotros. Lo que no está listo, la tumba, sin embargo, está lista, ya que es una cama hecha pronto. Y si el sepulcro está preparado para nosotros, nos concierne estar preparados para el sepulcro. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Comienza diciendo: ¿no hay burladores conmigo? ¿Acaso mis amigos, en lugar de consolarme, se burlan y me insultan como si yo hubiera servido de la religión solo como un manto para cubrir mi maldad? Nótese que así vuelve a lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 16 y versículo 20, y además insinúa la necesidad y la justicia de su siguiente apelación, de que de otro modo podría haberse considerado demasiado audaz. Sigue diciendo: ¿y no continúan mis ojos en su provocación? Es decir, ¿no continúa su provocación ante mis ojos? ¿No los miro todavía provocándome en mi cara? O como puede hablar del ojo de su mente, y entonces el significado sería: sus burlas y también reproches provocadores no solo me molestan durante el día cuando están conmigo, sino que se alojan conmigo, porque la palabra en hebreo aquí traducida es continuar. Significa alojarse en la noche y está continuamente en mis pensamientos. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice:
Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Comienza diciendo, establece ahora algún depósito o prenda, y además ponme en garantía contigo. Es decir, déjame tener la seguridad de que Dios tomará la audiencia y la determinación de la causa en sus propias manos y no deseo nada más. Sigue diciendo, ¿quién es el que me dará la mano? Es decir, estar de acuerdo y prometer o darme seguridad, de lo cual dar la mano o juntar las manos era signo habitual. Pero nótese que probablemente deberíamos más bien considerar a Job como dirigiéndose aquí a Dios con estas palabras, y entonces debemos de entenderlas como que contienen un humilde deseo de que Él sea su fiador, o lo designe un fiador, que debe mantener su justa causa contra los opositores. Como dice Henry, designa, te ruego, mi fianza contigo. Note que a saber Cristo que está contigo en el cielo y se ha comprometido a ser mi fiador, que Él defienda mi causa y me defienda. ¿Quién es entonces el que me herirá en mi mano? Es decir, ¿quién se atreve entonces a contender conmigo? Además, ¿quién me acusará de algo si Cristo es mi abogado? Como señala Romanos capítulo 8 y los versículos 32 y 33. Nótese que Cristo es la garantía del mejor testamento. Hebreos capítulo 7 versículo 22. Ya que es una garantía de la designación de Dios y se compromete por nosotros. Por tanto, no debemos de temer lo que se pueda hacer contra nosotros. Continuar con el versículo 4, donde dice, porque a esto has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Comienza diciendo, has escondido su corazón del entendimiento. Más bien, has escondido el entendimiento de su corazón. Las mentes de mis amigos están tan ciegas que no pueden ver las verdades que son más claras y evidentes para todos los hombres, de sentido y experiencia. Por tanto, deseo un juez más sabio y capaz. Continúa diciendo, por tanto, no los exaltarás, es decir, no le dará la victoria sobre mí en este concurso, sino que dará sentencia por mí y los avergonzarás de su confianza al afirmar falsedades de ti y los castigarás severamente por su mala conducta. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Comienza diciendo, el que habla halagos a sus amigos. En hebreo, de este versículo, dice Peter que literalmente dice, contará a los amigos por una porción o herencia y los ojos de sus hijos desfallecerán. Es decir, lo harán y desfallecerán con expectativa, ya que pueden mirar hacia afuera antes de recibir algún beneficio o ayuda de estos amigos. La expresión es proverbial, dando a entender cuán propenso están a ser decepcionados los hombres que depende de la constancia de las amistades humanas. Y nada podría ser más apropiado para el propósito de Job. Por otro lado, Head traduce las palabras cuando dice, ¿quién se convierte en el acusador de sus amigos? Los ojos de sus hijos desfallecerán. Es decir, no solo él, sino también sus hijos después de que él pueda esperar hasta que se cansen antes de que se vuelvan más. También la paráfrasis sobre este y dos versículos anteriores parece ser perfectamente considerado en el contexto y ciertamente
merece la atención aquí también, cuando dice, acuéstate ahora, en Job capítulo 17, versículo 3. Una vez más, por lo tanto, te suplico, oh Dios, que me asegures que tú mismo juzgarás mi causa. Deja que alguien se encargue por ti. ¿Quién es el que por ti se comprometerá a hacerme bien? Job capítulo 17, versículo 4. Note que no esto, amigos míos, porque no comprende nada del camino de tus juicios. Por lo tanto, no conferirás este honor a los que hablan tan absurdamente. Job capítulo 17, versículo 5. Debo decir la verdad de ellos, aunque les disguste, y no carmarlos en sus errores, porque el que halaga a sus amigos cuando debería reprenderlos, puede mirar lo suficientemente antes de que él o sus hijos encuentren uno que tratará sinceramente con ellos. Por otro lado, Poole comenta y dice que el que exprese o declare su mente o sus pensamientos con lisonjas o para lisonjear o engañar a otro, será severamente castigado no sólo en su persona, sino también en sus hijos, cuyos ojos desfallecerán con vanas esperanzas de alivio y liberación de aquellas calamidades que le sobrevendrían por este pecado de sus padres. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice, Él me ha puesto por refrán del pueblo, y delante de ellos he sido como tamboril. Dice que Él, es decir, Dios, a quien generalmente designa este pronombre en este libro, dice que Él me ha puesto también por refrán del pueblo, o por proverbio, o por tema de conversación común. Ya que mis miserias son tan grandes y sin precedentes que llenan el discurso a todos los hombres y se vuelven proverbiales para expresar extrema miseria. Dice y, o más bien pero, o, aunque en otro tiempo yo era como un tamboril. Es decir, yo era el deleite, yo era el amado del pueblo, yo era el objeto de su alabanza y recibido por ellos con aplausos y, por así decirlo, con instrumentos de música. Así, agrava su miseria actual con la mención de su antigua prosperidad. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Comienza diciendo, mis ojos también se oscurecen a causa del dolor, es decir, por el llanto excesivo y también por la decadencia del espíritu que causan oscurecimiento de la vista. Sigue diciendo, y todos mis miembros son como una sombra, es decir, mi cuerpo está tan reducido y estoy tan pobre y delgado, y mi color tan pálido y espantoso que parezco más bien un fantasma o una sombra que un hombre. Continuar con el versículo 8, donde dice, los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. Comienza diciendo que los hombres rectos se asombrarán de esto, es decir, los hombres que son sabios y buenos cuando me vean y consideren mis calamidades, no se adelantarán tanto a censurarme y condenarme como a vosotros, sino que se quedarán de pie y se maravillarán ante la profundidad y el misterio de Dios, ya que juicios que tan pesadamente caen sobre hombres inocentes, mientras que los peores de los hombres prosperan. Sigue diciendo y, o mejor dicho, pero, o sin embargo, el inocente se levantará contra el hipócrita. Nótese que no obstante todos estos sufrimientos,
de los hombres buenos y el asombro que causan estará muy lejos de unir sus opiniones, consejo e intereses con esos hombres profanos que aprovechan de allí la ocasión para censurar a las personas afligidas y desatar y condenar y reprochar la profesión y práctica de la piedad, que se opondrá con más celo a los hipócritas que hacen de estas extrañas providencias de Dios una objeción a la religión y preferirá la piedad afligida a la iniquidad próspera. Continuará con el versículo 9, donde dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Comienza diciendo que el justo proseguirá su camino, es decir, perseverará en el buen camino por el que ha entrado y no se apartará de él por ninguna aflicción que pueda sobrevenirle a él mismo o a cualquier hombre bueno, ni por ningún desprecio o reproche lanzado sobre ellos por los impíos a causa de ello. Sigue diciendo: y el que tiene las manos limpias, es decir, cuya vida y el curso de sus acciones es justo y santo, lo cual es señal de que también su corazón es recto y puro. Continúa diciendo: será más y más fuerte. Es decir, no será sacudido ni tampoco desanimado por las aflicciones y angustia de los piadosos, ni por las amargas censuras y vituperios de los hipócritas o de los malvados, pero serán confirmados por ello y hechos más constantes y decididos en adherirse a Dios, a sus caminos y a su pueblo. Continuará con el versículo 10, donde dice: pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Comienza diciendo: pero en cuanto a todos ustedes, es decir, que me han cobrado tanto, vuelvan y vengan ahora. Por tanto, recójanse, reflexionen sobre lo que he dicho y consideren de nuevo mi causa, ya que por ventura sus segundos pensamientos pueden ser más sabios. Sigue diciendo: porque no puedo encontrar un solo hombre sabio entre ustedes, a saber, en cuanto a este asunto, ya que ninguno de vosotros juzgue verdaderamente mi causa, ni hables como hombres sabios y buenos, pero como personas temerarias y desconsideradas, me censuras como un hipócrita, y además juzga erróneamente los caminos de Dios y condenas la generación de sus hijos con fundamentos falsos y pretensiones también frívolas. Continuará con el versículo 11, donde dice: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Comienza diciendo: mis días han pasado, es decir, los días de mi vida, ya que soy un moribundo, y por eso son vanas las esperanzas que me das de que mi condición mejore. Continúa diciendo: mis propósitos se rompen, o los designios y también perspectivas que tuve en mis días prósperos acerca de mí, que en mis días prósperos acerca de mis hijos y de la continuación de mi felicidad. Continúa diciendo: incluso los pensamientos de mi corazón. En hebreo se traduce las posesiones de mi corazón, es decir, aquellos consejos e intenciones que en gran medida poseían mi corazón y me eran naturales y familiares. Todo esto se desilusionan y quedan absolutamente en nada. Continuará con el versículo 12, donde dice: pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Comienza diciendo: cambia la noche en día, es decir,
mis pensamientos angustiosos, penas y temores me persiguen y perturban tan insistentemente que no puedo dormir más de noche que de día. También dice que la luz es corta. Está hablando de la luz del día, que a menudo da algún consuelo a los hombres en la miseria, pero que parece haber ido y huido tan pronto como comienza. Continúa diciendo a causa de las tinieblas, es decir, a causa de mis grandes dolores y tormentos que me siguen tanto de día como también de noche. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Comienza diciendo, si espero la tumba es mi cama. En hebreo sería, si anhelo y espero algo ahora, es la tumba la única habitación que puedo prometerme y en la que estoy entrando, ya que allí voy a descansar en una cama donde no seré molestado, para lo cual me estoy preparando. En todas las situaciones y en medida de todos los cambios, debemos tener a la vista la tumba, el hecho en el que vamos a yacer pronto, y además de prepararnos para ello, debemos de esforzarnos por hacerlo más fácil, es decir, asegurando la paz con Dios y también manteniendo puras nuestras conciencias, viendo a Cristo acostado en este lecho convenientemente, así en un lecho de especias y mirando más allá de él a la resurrección. Continuará con los versículos 14 y 15, donde dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza, quién la verá? Comienza diciendo, he dicho a la corrupción. En hebreo sería, he llamado a la corrupción, al sepulcro, donde el cuerpo será disuelto y corrompido. Sigue diciendo, tú eres mi padre, es decir, soy muy parecido a ti, siendo formado aparte de ti, y tú me recibirás y me abrazarás y me mantendrás en tu casa como los padres hacen con sus hijos. Continúa diciendo, para el gusano eres mi madre y mi hermana, es decir, un pariente cercano, siendo del mismo origen y por la unión más estrecha e íntima entre nosotros. Continúa diciendo, ¿y dónde está ahora mi esperanza? Por tanto, ¿qué ha sido pues de esa esperanza que me aconsejates que mantuviera? Continúa diciendo, en cuanto a mi esperanza o a la felicidad, ¿qué creéis que yo espere? También dice, ¿quién lo verá? Es decir, ningún hombre lo verá, nunca será, ya que la felicidad que espero está fuera de la vista y consiste en el disfrute, no de las cosas que se ven, que son temporales, sino de las que no se ven, que son eternas. Continuar con el versículo 16, donde dice, a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Comienza diciendo, descenderán a los barrotes de la fosa. Es decir, los que desean ver mi esperanza deben descender a la tumba, o más bien al mundo invisible, para contemplar, o quiere decir, mi esperanza se desvanecerá de lo que habla en singular, como Job capítulo 17 versículo 15, y que aquí cambia al plural, como es habitual en estos libros poéticos. Y así lo traduce Hildegard esta cláusula cuando dice ella, a saber, mi esperanza, descenderá junto conmigo a la tumba y descansar conmigo en el polvo. Por tanto, mi esperanza del bien temporal está muriendo
y serán enterradas en mi tumba, donde yo y ellos y yo y mis amigos yaceremos juntos. Tengas en cuenta que dentro de poco todos tendremos que yacer en el polvo, bajo los barrotes de la fosa, retenido allí hasta la resurrección general. Y todos los hombres buenos, sí, como Job y sus amigos, no pueden ponerse de acuerdo ahora, descansarán ellos también juntos. Que la previsión de esto enfríe el calor de todos los contendientes y además modere a los disputadores de este mundo. Y voy concluyendo con esto. Job vio que no había muchas esperanzas de sus amigos que cambiaran ellos de parecer, porque no querían ver más allá de sus narices, ya que abiertamente les dijo: no hallaré entre vosotros un solo sabio. Note que volvió a enumerarse sus tribulaciones, pero en el estado de perturbación en que se encontraba, se volvió también a quejar de sus amigos diciendo: ellos cambian la noche en día, dicen que la luz se acerca después de las tinieblas. Con un lenguaje muy vivido, Job expresó lo que él sentía que le deparaba el futuro, ya que la muerte iba a destruir su cuerpo enfermo, habiendo perdido a sus hijos y habiendo sido prácticamente abandonado por su esposa. Por tanto, de esta manera, no tenía familia por quien vivir. Solo le esperaba la pudredumbre y los gusanos. Amigo y amiga oyente, Job dice: aquí estoy listo a morir y aquí están ustedes burlándose de mí. ¿Qué escena es esta, verdad? Note que estos hombres que han llegado a consolarlo ahora están debatiendo con él y en realidad lo están condenando. Por tanto, se puede decir que uno puede llegar a ser un creyente muy duro, amigo mío, y no ayudar a los pobres pecadores de este mundo. Por cierto, que hay ocasiones cuando uno debe de utilizar palabras duras, esto es cierto. Sin embargo, debe de considerarse que Dios será bastante duro con Job, sin embargo, Él lo va a consolar. Y no solamente eso, sino que Dios lo va a ayudar y lo va a restaurar. Qué bueno sería, amigo y amiga oyente, si tanto ustedes como yo nos diéramos cuenta que Dios es un Dios de juicio, pero que también es un Dios de misericordia, que es un Dios de perdón y que Él es un Dios de gracia. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, solamente me resta decirte esto, y es que acepte a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ya que tarde o temprano todos vamos a morir. Está establecido así y lo está a causa del pecado original, pero hay solución, incluso para la muerte, porque aunque nuestro cuerpo se pudra en el sepulcro, llegará un momento en que resucitaremos, como así justamente resucitó también Jesucristo de entre los muertos. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, sabiendo que soy una persona pecadora, sabiendo que tarde o temprano voy a morir. Pero ahora quiero ponerme a cuentas contigo, quiero ponerme a cuentas con Dios. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.